GAFA TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de GAFA TV Ecuador para analizar y reflexionar sobre los temas importantes del país y del mundo. Este día vamos a conversar sobre problemas políticos y electorales internacionales, como el caso de Venezuela y los Estados Unidos, para lo cual doy un saludo cordial a mi invitado de hoy, el sociólogo, politólogo Decio Machado, quien también es analista político. Decio, bienvenido a Pensamiento Crítico. ¿Cómo amanece Venezuela a 3 días de las elecciones presidenciales que ha provocado manifestaciones, ha provocado rechazo de muchos sectores, tanto internos de Venezuela como del mundo entero? ¿Cómo amanece Venezuela? ¿Qué sabes tú a estas alturas de inicio ya, fin de mes? Estamos finalizando julio y vamos a comenzar mañana agosto. ¿Cómo amanece Venezuela? Bienvenido, Ezio. Buenas noches, Fernando. Un saludo a todo el equipo, un saludo a la audiencia. Bueno, yo creo que la situación que estamos viviendo en Venezuela se evidencia, ¿no? Es una tensión muy fuerte. Yo creo que las estrategias serán en el marco del gobierno, intentando de alguna forma ver hasta dónde alcanza el músculo movilizador de la oposición en esta campaña, digamos, de deslegitimación del proceso electoral y al mismo tiempo, digamos, lo que tenemos es este marco que anuncia un gobierno de Maduro que posiblemente entre en una etapa de aislamiento, ¿no? Es decir, digo de aislamiento internacional. Cierto es que tiene reconocimiento de algunos países importantes en el mapa geopolítico actual. Estoy pensando en China, en la India, perdón, en la India, en Irán o en Rusia, pero también es cierto de que en la región, digamos, ha roto relaciones ya con 7 países en este momento. Si no me equivoco, están cortados los vuelos desde las líneas aéreas que comunicaban en Venezuela con Panamá y con República Dominicana. Esto se hizo en el día de ayer. Y posiblemente existamos algunos episodios más de estas características. No me entiendo que fácilmente se romperán relaciones en los próximos días con el Ecuador, muy posiblemente, y en fin, o sea, y así seguimos, ¿no? Entonces es un régimen que de alguna forma ha sido cuestionado en el proceso electoral, un proceso electoral que ayer mismo la Fundación Carter, que es una institución que más allá de su origen es una institución con bastante prestigio internacional en procesos de, digamos, veeduría o de observadores electorales, en procesos electorales. Ayer mismo un comunicado público de la Fundación Carter, que no se había expresado todavía, venía a plantear que no considera que el proceso electoral venezolano cumpla, digamos, los cánones de un proceso democrático, ¿no? Quiero decir con esto de que el cuestionamiento sobre Maduro va siendo cada vez mayor, sobre el proceso electoral de Maduro, y sobre todo un elemento que es fundamental, y es que ese proceso no se transparenta. Es decir, hay posicionamientos, incluso los más tenuos con respecto al régimen. Estoy pensando en el canciller colombiano, en el presidente Lula de Brasil, o incluso las últimas declaraciones que hizo ayer ANLO, el presidente López Obrador de México, que sí, digamos, le ponen voluntad a reconocer el proceso democrático y la victoria de Maduro, pero que le están pidiendo que transparente, digamos, las actas de las mesas electorales. E incluso si proceden, se realice un nuevo conteo, digamos, para calmar la situación política dentro del país. Quiero decir con esto de que el juego es Maduro intenta ganar tiempo y ver si el músculo movilizador de la oposición se desinfla. Y al mismo tiempo, yo creo que la oposición evidentemente juega a mantener la tensión en la calle con el fin de que la presión internacional ayude, digamos, a las reivindicaciones, digamos, a sus demandas, que son posicionar al que teóricamente, según ellos, ganó las elecciones, que es el candidato principal de la oposición en este momento. Creo que estamos en esa tensión y habrá que ver cómo evolucionan los próximos días, porque el problema de esto fundamentalmente es que se puedan dar actos, digamos, de represión, de sangre, de enfrentamiento entre segmentos de la sociedad colombiana o de represión a través del aparato represivo, las Fuerzas Armadas y de los aparatos policiales del régimen, ¿no? En Venezuela. Creo que es un momento de tensión difícil. Vamos a ver cómo evoluciona esto, Fernando. A estas alturas se conoce que existen ya algunos muertos, muchos detenidos, y yo me quedo con lo que dijo el expresidente del Uruguay, José Mujica, que
no está claro ni en un lado ni en el otro lado, ¿verdad? Tanto la oposición como el caso del gobierno de Maduro. A estas alturas yo creo que lo que debe o lo que puede bajar los ánimos y la tensión sería abrir las urnas, ver las actas y como lo dice la OEA, como lo dice el propio presidente de Estados Unidos, lo dice AMLO, lo dice Lula y lo dice mucha gente. ¿Por qué no hacer eso para bajar la tensión? Si yo estoy seguro que gané lícitamente, que gané normalmente, pues abro las puertas de mi casa que vean. En este caso abro las actas, abro las urnas y que se transparente todo. Carter, la Fundación Carter ha dicho que no es democrático sus elecciones, lo ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho la ONU. Esta tosudez de Maduro puede provocar lo que él dijo en campaña, baño de sangre, qué pena. Claro, que hay varios elementos que hacen que, digamos, la posición de Maduro, lo voy a decir así, lamentablemente sea poco creíble. Y lo voy a decir de esta forma. Es decir, una es que quienes conocemos el sistema electoral venezolano, que hemos trabajado en eso alguna vez, es decir, sabemos que el sistema de procesamiento de votos en Venezuela se vota, digamos, hay dos espacios de constatación del voto. Uno es que cuando tú llegas a un colegio electoral, tú tienes una pantalla donde aprietas, digamos, sobre el candidato, sobre la imagen del candidato al que le quieres votar. Y esa pantalla te emite un voto. Y ese voto es el que colocas en la urna, que se corresponde al candidato al que tú tecleaste, vamos a decir así. Es decir, esto significa que hay dos, digamos, elementos que constatan el voto. Uno físico, que es la papeleta en la urna, y otro que es digital, que es lo que cuando tú apretaste la pantalla y emitió ese documento que tú luego votas a la urna. La transmisión de esta información a los centros de cómputo del CNE es una transmisión que se hace, además, no por banda ancha, sino que se hace vía telefónica por líneas de teléfono encriptadas. Es decir, cada máquina de esas tiene su propia línea de teléfono, es decir, que envía eso. Con lo cual, estas lógicas de que han hackeado el sistema desde Macedonia, etcétera, son como complejas de entender porque significaría que uno tiene que estar hackeando línea a línea todas las líneas telefónicas que se corresponden a cada una de las máquinas en los centros de digamos, de las juntas de votación, lo cual evidentemente es un tema así como muy complejo, porque estamos hablando de miles, ¿no? Es decir, de ellas. Y por último, digamos, es un sistema que no permite la adulteración del acta. Y esto es una gran virtud para los procesos democráticos, porque muchas veces vemos en muchos países que dicen, no, es que mi acta dice una cosa y ahora el Consejo Nacional Electoral presenta otra acta diferente. Aquí no se puede porque esa acta sale con un código de barras, con un QR, es decir, que de alguna forma es inalterable la fecha y el momento en el que sale. Volver a emitir un acta de esa máquina significaría que cambia el QR y cambia la fecha de emisión del QR. Con lo cual, yo creo que esto es lo que de alguna forma parecería estar condicionando esta posibilidad de que el régimen presente las actas, que es lo que le está reclamando todo el mundo, y es la imposibilidad de falsificarlas. Y esto hace, digamos que desde el plano internacional se levante la ceja ante este proceso por esa negativa, ¿no? Que se intenta justificar ahora con el problema del software, con no sé qué, etcétera, pero que no tiene mucha, digamos, credibilidad. Mientras, en paralelo, yo también te voy a decir, tampoco me creo personalmente, los que conocemos un poco Venezuela, de que el candidato opositor haya ganado con el 70 y tantos por ciento y con esas cantidades en las que nos dicen, porque no se corresponde tampoco a la realidad social que se vive en Venezuela, pese al desgaste del régimen de Maduro. Ahora, en todo caso, evidentemente la negación por parte del régimen de transparentar las actas de escrutinio vienen a indicar, o por lo menos la lectura subliminal que de ahí se hace, es que evidentemente hay algo que ocultar. Y si hay algo que ocultar, efectivamente no estamos ante un proceso legítimo, ante un proceso democrático, ante un proceso transparente y ante un proceso electoral verificable, digamos, documentalmente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo eso. Y eso es muy problemático porque hay mucha gente, y hay que decirlo así, digamos, que entiende de que el régimen ya se le pasó la hora y es hora de cambiar. Voy a terminar con un tema, Fernando, simplemente por recordar. Yo viví, digamos, aquel episodio del 2002 del golpe de Estado al comandante Hugo Chávez, digamos, en Venezuela, ¿sí? Muchas de las gentes que bajaron de los cerros a defender ese proceso son gentes que hoy están bajando de los cerros para protestar por el resultado electoral que está planteando el régimen. La misma gente que defendió
12 años atrás al comandante Chávez es gente que le está diciendo a Maduro, ya basta, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que se está viviendo en Venezuela, digamos, con todo el dramatismo que tiene, digamos, pues estas lógicas de tensión, represión social, sangre, muertos, detenidos, etcétera, recorte de libertades, ¿no? Yo agregaría que esa misma gente que a lo mejor puso las estatuas de Chávez lo está derribando, ¿verdad? Porque está enojada, está indignada con todo lo que está pasando. Y el papel de los militares, ¿qué puede esperarse? ¿Qué puede suceder de aquí a los próximos días? Porque esto no parece que se va a solucionar así fácilmente frente a la tosudez de Maduro y frente un poco a la exageración que también hace doña Corina y su grupo. Claro, yo creo que el pilar sobre el que se sostiene el régimen de Maduro desde hace años ya es las Fuerzas Armadas, efectivamente. Son unas Fuerzas Armadas que están muy solidificadas en torno al régimen, ¿eh? Las solidificó el comandante Chávez, que era un militar. Es decir, y digamos son unas Fuerzas Armadas que provienen de estratos populares en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, y que de alguna forma se consideran pueblo. Es un ejército que se considera pueblo, no se considera una cosa diferente al pueblo, ¿no? Esto ayudó, digamos, a generar las sinergias entre los procesos de tejido organizado civil, es decir, y la institución militar. Y esto es el pilar sobre el que se sostiene el régimen. El régimen no se sostiene sobre el apoyo de China, ni de Rusia, ni de Irán, ni de nada, ¿no? El régimen se sostiene sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y cualquier estrategia sea proveniente desde fuera, por intereses espurios, internacionales, los Estados Unidos, lo que sea. Es decir, o sea, desde dentro pasa por generar, digamos, una brecha en esa solidez del ejército en torno al régimen de Maduro, ¿sí? Si no generan esa brecha, si el ejército no empieza a plantearse, es decir, que hay riesgo de que puedan pasarle factura después, es decir, el tema de, digamos, apoyar tan sólidamente a Maduro con independencia de las inconsecuencias del discurso de Maduro en este momento, el régimen se mantendrá, es decir, a sudor y sangre, es decir, pero se mantendrá, Fernando. Y esta es la realidad. Y es unas Fuerzas Armadas, bueno, que tienen preparación militar, porque evidentemente se han visto amenazadas muchas veces, es decir, por, digamos, discursos imperiales, es decir, que les han amenazado de intervenir, etcétera. Es un ejército que tiene, digamos, una buena capacidad de equipamiento militar, es decir, Decio, mucho armamento. Decio, perdona, y una posible intervención, una invasión a territorio venezolano puede estar como escenario. No, yo no veo eso. La verdad, me parecería una locura que se hiciese en un contexto global como el que estamos en este momento, ¿eh? Una guerra en Europa, una tensión creciente en Oriente Medio. Bueno, vimos ayer una intervención de las Fuerzas Armadas israelíes, es decir, en Teherán asesinando al principal líder ideológico de Hamas. En fin, quiero decirte que esto va a generar otra respuesta a Irán. O sea, que estamos asistiendo en un mundo, digamos que yo me atrevería a decir que está en un estado de posguerra y me parece que generar una intervención militar en América Latina sería una barbaridad. Y sobre todo una barbaridad porque los principales países de América Latina no están de acuerdo. Estoy pensando fundamentalmente en los dos países grandes que ejercen, digamos, influencia en la región. México y Brasil, que serían países que claramente se opondrían a esto. Si tuviesen un aliado de esas características, o sea, si Milei no fuese argentino, sino que hubiese nacido en el DF o en San Paulo, la cosa podría ser diferente, pero no es así y las dos, digamos, subpotencias hegemónicas en la región están claramente en contra de cualquier injerencia en el proceso político. Decio, Decio, es un problema también geopolítico, por supuesto, ¿no? El petróleo también está de por medio, pero ¿qué significa que Rusia y que China apoyen y reconozcan inmediatamente al gobierno de Maduro? Y obviamente los Estados Unidos, de la Unión Europea, está en visión contraria. ¿Y qué opina Decio Machado, por ejemplo, del apoyo el reconocimiento inmediato del expresidente Rafael Correa Maduro? ¿Esto pasará factura? ¿Pasará factura en el Ecuador en las próximas elecciones? Ya. Bueno, por partes. Yo creo que el continente es un territorio en disputa. El subcontinente es un territorio en disputa. Sí, en esta disputa por la hegemonía global entre China y Estados Unidos y esa conformación de bloques de un nuevo, digamos, momento
no es bipolar, pero digamos de donde se están conformando bloques, hay todo un bloque asiático que va desde los Urales hacia Asia, que incorpora a Rusia a algunas repúblicas soviéticas en Asia Central, etcétera, en fin, y todo lo que sabemos ya hacia el territorio asiático, con China, digamos, como encabezando todo eso, más algunos países africanos del Sahel fundamentalmente, etcétera, que se están alineando ahí, ¿eh? Y algunos países de América Latina que en este momento estarían más alineados ahí, estoy pensando en Bolivia, ¿no? En Nicaragua, ¿no? En la propia Venezuela, etcétera, en la Venezuela de Maduro, del régimen chavista. Es decir, evidentemente el continente es un territorio en disputa. Los Estados Unidos han rearticulado una dinámica estratégica de intervención en el territorio. Están planteando una especie de plan Marshall chiquitito, es decir, para dotación de fondos para infraestructuras, cosas de esas características en el territorio, cosa que no hacían hacía muchísimos años. La Casa Blanca o el Departamento de Estado norteamericano. Entonces, en este sentido, me parece que lo que nos encontramos es que estamos en un territorio en disputa y Venezuela es esencial para eso, precisamente por los, digamos, recursos, la riqueza que tiene la Franja del Orinoco y todas las cosas que ya sabemos. Por lo tanto, yo creo que ese reconocimiento y no reconocimiento forma parte de esa disputa. Si el gobierno de Maduro se queda, es decir, se quedará alineado, entre comillas, es decir, a ese, digamos, esas potencias emergentes que plantean, digamos, un reto o la disputa a la hegemonía hasta ahora existente de los Estados Unidos y, evidentemente, la apuesta de los Estados Unidos es doña Machado esta y, digamos, el conjunto de la oposición, que es una oposición que hay que decir que políticamente es una oposición bastante problemática, ¿eh? Y que gran parte de las cosas que estamos viendo en redes sociales, están pasando cosas, está habiendo represión, pero gran parte de lo que están viendo en redes sociales son montajes, porque es una oposición que se caracterizó por su capacidad técnica para generar fake news en procesos anteriores. Quiero decir con esto de que esto no significa que no esté pasando nada en Venezuela, hemos empezado diciendo que la situación es grave. Pero digo que muchas imágenes de esas no se corresponden ni siquiera a Venezuela y las que son de Venezuela, muchas de ellas digamos, son de momentos anteriores al de hoy. Es decir, están falseando la información. Decio, y respecto a lo de Maduro y Correa, Bueno, yo creo que efectivamente, yo creo que ahí hay un error sustancial por parte del expresidente Correa, la verdad. O sea, me sorprende, ¿no? Es decir, entiendo que hay afinidades, amistades, personales y también intereses. Es decir, digo esto porque yo, vamos, hasta donde tengo conocimiento, creo que hay consultorías, es decir, que se hacen por parte de algunas personas o en la propia institución, el Cinzan que tiene el correísmo, etcétera, creo que actúan, digamos, haciendo consultorías en materia económica, que además hay que decir, en favor de esto, que la economía venezolana había crecido algo, nada en comparación con lo que cayó desde la muerte de Chávez durante todo el proceso de mandato de Maduro, esa economía, el PIB nacional de Venezuela cayó como el 75%, es decir, pero había recuperado unos puntos en los últimos 2 años, 3 años y tal, y posiblemente algo de eso tenga que ver con, digamos, los asesoramientos, etcétera, que puedan provenir de expertos económicos ecuatorianos en el gobierno venezolano. para terminar, Decio, pasará factura en las elecciones próximas de Ecuador? Yo creo que depende de cómo vaya a evolucionar el proceso venezolano. Si la oposición tiene capacidad de mantener, digamos, músculo movilizador en la calle y esto se prolonga y hay una represión más constante, más fuerte y más sistemática, y no solamente el momento determinado de estos días, yo creo que se va a pasar factura porque le da todas las herramientas a la oposición conservadora para volver a venezolizar la campaña electoral ecuatoriana, volver a hablarnos otra vez de que el correísmo representa a Venezuela o que defiende a los dictadores totalitarios, ¿no? Como los de Venezuela, y encima, si hay sangre en las calles, pues imagínate, ¿no? Más carne al asador para ese tipo de discursos. Terminamos, no sé, en pocas palabras, así una opinión breve. Kamala y Trump, proceso electoral venidero para noviembre. ¿Cuál sería el futuro? ¿Cuál es la visión que tienes tú de esta situación una vez que Biden renunció y va Kamala Harris y Trump? Así brevemente. Yo creo así telegráficamente, Fernando, de que lo mejor que le ha podido pasar al Partido Demócrata ha sido la obstinación, la necedad de Biden en dimitir. Quiero decirte o sea, si Biden hubiese dimitido inmediatamente después, como le estaban pidiendo muchos sectores del Partido Demócrata,
después del debate con Trump, hubiésemos asistido a un intento de homicidio de Trump con Kamala como candidata. El hecho de que el intento de asesinato de Donald Trump se haya dado todavía con Biden como candidato permite que Kamala haya entrado nueva, es decir, y haya superado, digamos, ese foco de atención mediático que significaba el homicidio de Trump. Fíjate lo que es un intento de homicidio de un presidente, de un candidato a presidente norteamericano, y duró 3 o 4 días porque lo apagó la imagen de Kamala Harris. Yo creo que a partir de ahí las encuestas se han nivelado. Es decir, esa ventaja que cada vez era superior de Trump está nivelada ahora mismo con Kamala Harris. Hay dos elementos fundamentales aquí que hay que entender en las elecciones norteamericanas, y es que los partidos están apoyados por grupos fácticos. El grupo fáctico que apoya hoy, digamos, económicos, que apoyan hoy a Trump, es sectores de Silicon Valley y sectores tecnológicos, los Elon Musk de turno, etcétera, están apoyando abiertamente a Trump, y sectores industriales, evidentemente la industria extractiva, cosas de ese tipo. Y los que apoyan a Kamala Harris serían más sectores, digamos, en el marco de la especulación financiera, Wall Street, cosas de esas características, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que hay que entender ahí que se cuece detrás de los telones de la disputa norteamericana, pero me parece que el Partido Demócrata ha vuelto a encontrar opciones para poder, digamos, ganar las elecciones en noviembre de este año. Yo creo que Kamala apunta a ser la primera presidenta norteamericana, o sea, en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, vaya. Eso es una posibilidad, digamos, con bastante probabilidad en este momento, ¿sí? Muchas gracias a Decio Machado, analista político, comunicador y politólogo, por este paneo rápido que hemos hecho sobre Venezuela y los Estados Unidos. Esperamos que Venezuela encuentre la transparencia y se sacan las actas y se baje la tensión, y que por favor no queremos más sangre en el continente ni en el mundo. Gracias, Decio. Bienvenido a este programa y gracias por la deferencia. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico de hoy. Volveremos a seguir hablando de estos temas y otros que nos interesa a los ecuatorianos y al mundo entero. Hasta la próxima. Gafa TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.